Hoy quiero hablarte de algo que el apóstol Pablo me parece que lo expresó como la gloria pesa más. Y es un pasaje que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, a partir del versículo 7. Yo le iré indicando en dónde es. Y me llama la atención y me hace pensar cómo nosotros en ocasiones elevamos a un peso superior las situaciones adversas que enfrentamos comparado con la gloria de Dios o con la presencia de Dios. Ciertamente hay cosas que nos ocasionan un peso excesivo porque la situación es realmente complicada. Pero hay algo que yo tengo que aprender, y es que su gloria, es decir, quién es Dios, porque a eso se refiere su gloria. ¿Quién es Él? Con todos sus atributos. Eso, hermano, yo tendría que considerarlo, hermana, tendría que verlo como superior y más grande de las cosas que yo estoy enfrentando. Por eso yo necesito continuamente conocer a Dios, para entender que lo que vivo y lo que atravieso nunca será más grande, ni ejercerá más peso sobre mí que el que puede ejercer la gloria y la presencia de Dios en mi vida. Nosotros sentimos que las circunstancias nos aplastan porque todavía nos falta conocer más de Dios, y que nosotros entendamos que en esta vida la fragilidad que nos caracteriza como seres humanos siempre se verá sostenida por quién es Dios. Si yo sé quién es Él, si yo conozco su gloria, y repito, que tiene que ver con sus atributos divinos, entonces yo me voy a dar cuenta que estoy bien, que estoy protegido, que no tengo absolutamente nada que temer. Porque si la Biblia me enseña que Él es eterno, quiere decir que no tiene principio ni fin. Si me dice que es omnisciente, todo lo sabe, nada lo sorprende. Si me dice que es omnipotente, quiere decir que todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Si me dice que Él es bondad, quiere decir que su amor siempre está sobre mi vida y su gracia también. Entonces, hermanos, ¿por qué las circunstancias de esta vida pueden ejercer mayor peso sobre mi vida cuando Él es más grande que todo eso? Por eso, hermano, yo quiero enseñarte este pasaje que, insisto, repito, está en 2 Corintios capítulo 4, y que vayamos revisándolo y aprendiendo lo que Dios quiere decirnos de una manera muy hermosa, como siempre. Dice este pasaje, capítulo 4, versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo primero que establece aquí el apóstol Pablo, dice, hay un tesoro depositado en vasos de barro, y el vaso de barro tipifica la fragilidad nuestra. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol es que ese tesoro en vasos de barro es Dios mismo, el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Dice, eso ha sido depositado en un vaso de barro. Y eso significa que yo tengo que entender que Dios me da el privilegio y la bendición de poder ser receptor o receptáculo de su gloria, de su presencia, por medio del evangelio de Jesucristo. Así que eso está en mí, que soy de barro. Y dice el apóstol Pablo que esto es así para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Entender que si soy algo, que si algo bien, los talentos, los dones, el servicio y el ministerio que doy a Dios, el evangelio de Jesucristo puesto en mí, no es porque lo mereciera, no es porque soy capaz, es porque su gracia está sobre mí. Tenemos que entender que todo nos ha sido dado, nada nos lo ganamos. Todo nos ha sido dado por su amor y por su gracia. Es decir, que nadie puede llegar con Dios y decirle, Señor, debes de sentirte agradecido porque estoy en tu equipo. No. Sí, es como si yo me paro aquí y les digo, hermanos, qué pastorazo tienen, qué bárbaros. No, eso es vanidad, eso es soberbia. O sea, no es así. En alguna ocasión un hermano en una iglesia que pastoreé se enojó conmigo
Y él dijo que ya no iba a tocar los himnos en la iglesia, porque él tocaba los himnos en un órgano. Y me dijo, ya no los vuelvo a tocar, porque nadie en esta iglesia volverá a tocar los himnos como yo. Y efectivamente, llegó alguien que los tocaba mejor. Tenemos que entender que todo nos fue dado y no tengo nada de qué gloriarme ni de qué jactarme. Ese es el tesoro en vasos de barro, su presencia, el evangelio depositado en nosotros. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él y el poder también sea de Él. Y ve el versículo 8. Recuerde, vasos de barro, un tesoro, Dios mismo, su evangelio. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Va conmigo? En apuros, ¿más qué? No desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Escucha estas palabras: atribulados, apuros, perseguidos, derribados. En otra sección el apóstol Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Yo quiero que notes que Pablo no niega su fragilidad ni la nuestra, que Pablo no está diciendo que aquí hay supercristianos. El apóstol Pablo mismo ha vivido esas cosas, por eso él puede enunciarlo de esa manera. Estamos atribulados, si pasamos apuros, si somos perseguidos de alguna manera, si hemos caído, es decir, hemos sido derribados, pero a todo eso el apóstol le pone una contraparte. Y es una parte preciosa. Por eso me gusta la manera en que el apóstol lo presenta, porque dice, sí, estamos atribulados en todo, pasamos por tribulación, pero luego vea la contraparte, pero no estamos angustiados. Es decir, no estoy en una desesperación, no estoy diciendo ya todo se acabó, ya no hay nada que hacer. Lo que estoy diciendo es que hay algo más grande en mi interior que me sostiene, que me mantiene firme. Finalmente, ¿cómo se sostenía Pablo por todo lo que pasaba? Por ejemplo, allí mismo en el capítulo 11 de 2 Corintios, Pablo hace una lista de las cosas que le han sucedido. Tú las puedes ver. De hecho, tiene por título ahí en muchas de las Biblias, sufrimientos de Pablo como apóstol. Y empieza a hacer una lista ahí de muchas cosas, que ha recibido azotes, que ha estado en naufragio, que ha sido apedreado. Ahorita lo vamos a leer nuevamente, pero solamente lo señalo para que entiendas que Pablo no estaba en una comodidad como cristiano, y como muchos pretenden hacernos creer que la vida cristiana es una vida de comodidad y de mucha abundancia, de pura prosperidad y todo eso. No, sí tiene esas cosas, pero también tiene estas. Y he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dijo el apóstol. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. Pablo sabía cómo Dios actuaba en medio de las cosas que nos producen dolor. Pablo lo sabía. Él nos está hablando de su experiencia. Y yo te pregunto, ¿has estado en apuros? ¿En algún momento te has sentido apurado, apurada por una circunstancia? Bueno, el apóstol Pablo también lo estuvo, pero él sabía algo: estoy apurado, pero no estoy desesperado. Ese es el punto, que yo puedo estar viviendo algo, pero Dios está actuando en mí, dándole el equilibrio a mi vida que necesita para que yo me mantenga a flote. Por eso dice que tenemos todas estas cosas, nos pasa todo eso porque somos de barro, somos frágiles, pero hay algo que nos sostiene, hay alguien que me sostiene. Y yo quiero que comprendas eso. Dios quiere que lo comprendamos para que nunca sintamos que todo terminó o concluyamos que no hay nada más que hacer. Escucha esto que encontré en un libro. En cualquier situación, por penosa que sea, los hijos de Dios tienen en Él y de Él consuelo, ayuda y fuerzas. Siempre hay un pero no que hace llevadera y aún consoladora la situación más difícil y peligrosa. Por eso Pablo podía decir eso: sí, estoy enfermo, pero estoy confiando en Dios. Tengo alguna necesidad, pero Él es mi proveedor.
Eso es lo que tengo que aprender a ver y a decir. Tengo problemas, pero sé que Él es la solución a las cosas. Estoy cansado, pero sé que Él es mi fortaleza. Tengo temor, pero Él está conmigo como poderoso gigante y no temo lo que pueda hacerme el hombre. Estoy en ocasiones triste, pero Él siempre trae de alguna manera un manto de gozo sobre mi vida. ¿Estás comprendiendo? Esa es nuestra vida. Por eso Pablo decía en Romanos 8, por eso estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de esa manera me sostengo. Dice la Escritura que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Si no pongo mis ojos en Jesús, me voy a hundir, me voy a derrumbar. Sí, todo se acabó. Pero cuando yo lo veo a Él, cuando entiendo quién es Él, cuando lo conozco, eso me sostiene. Eso es lo que me sostiene. Sé, dijo Pablo, a quién le he creído. Tú sabes a quién le creíste. Sabes quién es Dios. Conócelo, disfrútalo. Sabes que los filósofos estoicos, que de hecho están en época de Pablo también, a estos tipos les gustaba hacer una lista de sus sufrimientos. Les gustaba mucho decir todo lo que habían pasado. Es como, no sé si ustedes han visto esas películas. Bueno, ustedes no ven películas, yo sí. Miren, en esas películas donde están, mira esta cicatriz, y enseñan ahí una. Esta me la hice en la guerra de Corea. Y esta cicatriz, esta fue cuchillazo de mi suegra. Y esta cicatriz es una caída que tuve, etcétera. ¿Sí? Y están presumiendo sus cicatrices. Esto es lo que hacían los estoicos. Hacía una lista, mira, yo he soportado esto. De allí la frase, hay que aguantar estoicamente. De allí viene esa frase. ¿Sabes? En la vida cristiana no aguantamos estoicamente. No hacemos una lista de nuestros sufrimientos para presumir de que somos algo grande. No. Hacemos la lista de lo que nos ha pasado para que la gloria sea de Él. Para que otros encuentren aliento en lo que nosotros hemos vivido y sepan que Él es real, que Él está presente, que Él tiene su mano extendida y que Él está dispuesto a bendecirme y a sostenerme si sigo confiando en Él. Por eso hablamos de lo que nos ha sucedido. Finalmente no hablamos de nada que podamos presumir. Hablamos de lo que Él hizo y de lo que Él aún hará por su gracia sobre nuestras vidas. Pablo tenía una conciencia clara y equilibrada de su fragilidad, pero nunca perdía de vista el poder de Dios obrando en él y a través de él. Incluso Pablo sabía que si por alguna razón la vida se le acabara, un día iba a resucitar. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 4. Estamos analizando. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ese es el punto, hermanos. Esas son las conclusiones a las que yo tengo que llegar en mi fe. ¿Sabes qué? Sé que Dios está conmigo en medio de esta enfermedad. Sé que Dios me va a sanar. Pero si no me sanara y tuviera que morir, ¿sabes qué? Un día resucitaré. ¿Cuál desesperanza? Nosotros, déjeme ponerlo en estas palabras, siempre ganamos. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es. No, o sea, tú y yo no vamos a perder. Que oramos por alguien y creíamos que lo iba a sanar, pero el Señor decidió tomarlo y llevarlo a su presencia. ¿Ganamos? Porque si lo sanaba, gloria a Dios, y si no lo sanó, está en su presencia. ¿Qué más quieres? ¿Estás entendiendo cómo ve las cosas el reino? ¿Cómo ve Dios las cosas? Para nosotros es que si Dios hace el milagro, entonces muchos se van a convertir. Eso es relativo. Puede ser que no. ¿Sí? Pero si se muere y está en la presencia de Dios, ¿usted cree que después de contemplar al Señor se va a querer regresar? ¿No? Hay una hermana que conocí. Fui su pastor, se llamaba Delia. Era una hermana muy particular. Me quería demasiado. Él me decía, Jonathan, así, siempre acentuaba así mi nombre, Jonathan. Es que cuando tú empiezas a hablar, todo cambia. Esta hermana.
Dije, hermana, cuando ande bien agüitado voy a ir con usted a platicar, porque de veras que con esos halagos levanta cualquiera. Pero ella me decía que en alguna ocasión ella estuvo hospitalizada y ella murió unos segundos. Y ella me decía, Jonathan, yo vi y sentí la paz de Dios que estás llegando a su presencia. Dice, yo sé lo que se siente. Y luego dice, empecé a sentir que me regresaban y yo decía, ¿para qué me regresan? ¿Para qué me regresan? Me decía ella, dice, es que es una paz increíble, inexplicable. Dice, y ahora aquí estoy, Jonathan, batallando con todo otra vez. Dije, bueno, así era la hermana, era muy particular. Pero eso es lo que quiero decirte. Estamos aquí, está con nosotros. Y si estamos allá, se acabó aquí. Decía el himno, cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en sus brazos esté, esa será gloria sin fin. Pero mientras estamos aquí, hermanos, tenemos estas promesas maravillosas que nos sostienen, esta palabra que nos alienta. Así que para el apóstol Pablo podían pasarle 1000 cosas, pero su confianza, nacida de conocer a Dios, le hacían ver las tribulaciones como pocos podían hacerlo. ¿Y cómo las veía él? Mira, esto es realmente impresionante, porque lo que va a decir el apóstol Pablo a continuación realmente llena mi vida. Dice, voy a seguir leyendo versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y mira lo que dice ahora el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, deténgase ahí. ¿Es leve lo que te está pasando? ¿Es leve lo que le pasaba a Pablo? Wow. ¿Por qué Pablo veía las cosas así? ¿Qué tenía Pablo que podemos llegar a tener nosotros? Insisto, conocer a Dios. Esa es la diferencia. Y cuando digo conocer, no es conceptualmente, es por experiencia, por las cosas que él llegó a experimentar con Dios. Y lo mismo es aquí. Esta leve tribulación momentánea. O sea, para Pablo era leve, aunque era tribulación, y era momentánea, aunque algunas cosas se alargaban. Pero insisto, ¿por qué Pablo lo veía así? ¿Por qué podemos tú y yo verlo así? Porque esta leve tribulación momentánea, la segunda parte dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahorita te voy a explicar qué es lo que está diciendo Pablo. Es una situación complicada cuando la gente trata de entender por qué sufre o por qué le está pasando lo que le sucede. Y digo que es complicada en el sentido de que nosotros siempre tendemos a ver esto de una manera muy terrenal. Es decir, quiero resolverlo aquí, pero yo tengo que resolverlo viendo de arriba hacia abajo, es decir, cómo lo ve Dios, meterme en esa visión de Dios y luego ver lo que me está sucediendo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, yo tengo un problema en la cintura, tengo una hernia en un disco, ¿sí? Uso una talonera en esta pierna, la pierna izquierda. No sé qué les pasó a mis papás, pusieron ese pequeño defecto en mi cuerpo. Así nací, me dijo el doctor que así había nacido. Y de repente me duele. De repente me duele un tanto, tengo que tomar alguna pastilla. Y para mí levantarme en las mañanas es un reto. Si me levanto y me acomodo y tengo que hacer unos ejercicios. Todos los días tengo que hacer unos ejercicios. Y ya empiezo mi día y todo ya. Agarro vuelo y dale. Pero a veces me duele, a veces en las mañanas me duele. Y no estoy resistiendo estoicamente. No, ya saben que los hombres no nos aguantamos, ¿verdad? Agarro una pastilla y me la tomo, se acabó. Y yo le he dicho, Señor, yo quiero que me sanes. Yo quiero que me quites esto. Pero luego cuando me topo con estos pasajes, los recuerdo y digo, Señor, es que esta leve tribulación momentánea, sí,
Tengo ya como 7 años con este problema. Esta leve tribulación momentánea. Y entonces siento que Dios me dice, ¿cómo lo vas a ver, Jonatán? ¿Cómo vas a ver ese asunto? ¿Como yo lo veo o como tú lo quieres ver? Mira, Pablo, yo no sé si usted sabía, pero muchos de los estudiosos piensan que Pablo había quedado muy lastimado de su vista con aquella visión camino a Damasco. Por eso él habla en 2 Corintios más adelante, dice, 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no está hablando de debilidad carnal, es decir, de su carne, sino en una debilidad física. Es que esas cosas te hacen depender de Dios. Es que esas cosas te llevan a buscar el rostro de Dios continuamente, dice el apóstol. Entonces, esta leve tribulación momentánea, ¿sabes qué me produce? Un más grande y eterno peso de gloria. Lo que él está diciendo, esto que me sucede, lo único que hace es manifestar de una manera más grande la gloria de Dios sobre mi vida. Esta tribulación, este problema, esta enfermedad, lo que estoy atravesando, lo único que van a producir en mí es que Dios sea glorificado y que Dios sea honrado en medio de lo que me sucede. Por eso es el peso de la gloria, el peso de quién es Él. Lo que te sucede, cómo lo enfrentas y cómo lo vives, le muestra a otros quién es tu Dios. Le muestra a otros lo grande del Dios en el que has puesto tu confianza. Porque no es solo que ya recibiste la solución, es que la gente te va a ver y te va a decir, ¿por qué tienes esa paz? ¿Cómo puedes mantenerte de pie en medio de esto? Yo ya me hubiera derrumbado, sí, pero yo decidí confiar en Dios. Esta leve tribulación momentánea, ¿comprendes? Es leve, es momentánea, aunque es tribulación. ¿Por qué? Porque su gloria va a ser reflejada hacia el exterior. Alguien te va a ver, alguien te va a escuchar hablar y va a ser bendecido. Alguien va a ser bendecida. Por eso yo no puedo estar, y no estoy hablando de una confesión positiva, estoy hablando de que Dios es real y yo puedo basar eso en lo que conozco. Es decir, yo no puedo llegar con alguien y decirle, resignación, comadre, resignación, ya no hay nada que hacer. No. Yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. Sí, entiendo que estés atribulada, pero no estás desesperada. Entiendo que caíste, pero no estás destruida. ¿Escuchaste? Esa es nuestra vida como cristianos. Es el reflejo, es una imagen maravillosa de la vida cristiana y de cómo el Señor trata con nosotros. Lo que me sucede entonces solo hace más grande y maravillosa su presencia en mí. Ninguna tribulación, nada que enfrente pesará más que su gloria. Amén. El Señor sea glorificado y exaltado. Dios quiere que lo veamos a Él. Mientras nuestros ojos estén fijos en Él, lo terrenal jamás nos hundirá en el fango de la desesperanza. Escucha esto. Los ojos de la fe tienen mayor poder que los ojos de la carne. ¿Por qué? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ¿en quién o en qué pones tu mirada? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? ¿En lo que trasciende o en lo que se queda aquí? Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿En quién estás poniendo tu mirada? Y yo prefiero ver, y parece paradójico, lo que no se ve. Eso es lo que quiero ver, lo que no es tangible, porque se está refiriendo a Dios, porque eso es eterno, y eso no defrauda, y eso no avergüenza. Amén. Por eso es que los ojos de la fe ven lo eterno. No solo ven esto, no niegan lo que está aquí, pero ven lo eterno. Por eso también el apóstol decía, si esta morada, este cuerpecito, se desapareciere, es decir, se acaba, yo tengo una morada ya. ¿Te fijas cómo para nosotros siempre hay esperanza?
¿Cómo no hay manera de decir estoy sola? Porque Dios te va a decir, hey, checa mi palabra, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces repite eso la Escritura? Cuando pases por las aguas, yo estaré, y si por el fuego no te vas a quemar. No hay manera de que le digas al Señor eso. Así que podemos levantar la cabeza y podemos decir, puedo seguir adelante, Él está conmigo. Una segunda cosa, Isaías capítulo 51. Libro del profeta Isaías, capítulo número 51. Esta es otra palabra maravillosa. De hecho, toda lo es, pero toma trascendencia en tu vida por las circunstancias que a veces atravesamos. Capítulo 51, versículos 1 y 2. Oídme los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Escuchaste lo que dice ahí? Escúchenme, los que siguen la justicia, es decir, los que buscan lo recto. Escúchenme, los que buscan a Dios. ¿Sabes a quién les está hablando? ¿A quién? A nosotros aquí y ahora. Escúchenme. Iglesia El Divino Redentor, culto de las 9 de la mañana. Escúchenme. Tengo algo que decirles. Y es esto. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Lo que está haciendo el profeta Isaías es decirle al pueblo, recuerda tus orígenes. Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda cómo llegó a formarte como nación. Recuérdalo. Fíjate de dónde saliste. Mira de dónde te sacó el Señor. Así que tú y yo somos buscadores de su rostro. Esta palabra es para nosotros. No es para todos, es para los que buscan su rostro. Porque los que no lo buscan no tienen interés en Él. Pero el momento que lo tengan, Dios les hace partícipes de esta promesa. Ustedes que me están buscando, dice Dios, recuerden de dónde lo saqué. ¿Recuerdas de dónde te sacó? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba su vida, los de arriba? ¿Te acuerdas cómo llegó Dios? Hay un canto muy antiguo de un grupo que se llamaba Dallas Hall and Praise, y el canto decía, en mis peores circunstancias me encontraste. Sí. Creo que la mayoría podemos decir que esa es nuestra historia. Cuando estaba pasando por lo peor, allí me encontró Dios. De allí me sacó. Cuando nadie daba algo por mí, dice otro canto, yo era una piedra cualquiera y me encontró y en su collar de 1000 perlas me llevó. Ups. Es que lo que Dios hizo de ti, de mí, ahora lo vemos, la gente lo ve, pero nunca olvides lo que fuiste. Y no como algo que te atormente, sino algo que dibujó la gracia de Dios sobre tu vida. Esto fui y esto soy solo por su amor y por su gracia. Nada más. Recuerda tu origen, nunca olvides de dónde fuiste cortado y de dónde te arrancaron para ponerte a la mesa del Señor Jesucristo y que Él te llame hijo y que Él te llame hija. Desgraciadamente, con el paso de los años olvidamos de dónde fuimos tomados, olvidamos lo que nos perdonó Dios. Miren, sin ánimo de nada, ¿cuántos de ustedes fueron rescatados de sus borracheras? Gloria a Dios. El hermano levantó la mano, gloria a Dios. Ahí atrás también, wow. De allí fuiste arrancado. ¿Qué se siente ser libre? ¿Sí? Podemos gritar de gozo, ¿no? Por esa libertad. ¿A cuántos de ustedes, mujeres, el Señor las liberó de amargura y de resentimiento? Te arrancó de ahí. ¿Cuántos estaban pasando por una enfermedad y ahí los encontró Cristo en medio de la enfermedad? Sí. De tal manera que hay una gran serie de historias aquí. Nunca olvides de dónde te sacó. Nunca olvides de dónde fuiste cortado para ponerte aquí. Jamás.
Never, jamás lo olvides. Es para que digan que su pastor predica en inglés de repente. Nada más. Me hace 2 palabras nada más. Sí. Ok, sigo leyendo. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Mira, ya cuando dice eso la escritura, está diciendo más de lo que te imaginas. Le dice al pueblo de Israel: miren a Abraham, miren a Sara. Y eso, hermanos, sería toda otra predicación, que no la voy a predicar ahorita otra vez, perdón, en este momento. Pero lo que está diciendo es, si tú miras a Abraham, tienes que hacer un recuento de la historia de Abraham. Si tú miras a Sara, tienes que hacer un recuento de la historia de Sara. ¿Y te acuerdas qué fue lo que pasó? Ahí enuncia algo el versículo. Porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Vamos, ¿te acuerdas cuál era el problema de Abraham y de Sara? Porque en realidad la historia de Abraham y de Sara es una historia de un milagro. Pensando en Isaac. Dios se le presenta a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a otra tierra. Y vas a ser padre de muchedumbres, le dice más adelante. Tenía 75 años, le promete un hijo y le promete una gran descendencia. Sara era estéril y también ya era entradita en años. Pasan exactamente 25 años antes de que Isaac nazca. Puedes mantener tu fe durante 25 años creyendo contra todo pronóstico, contra toda imposibilidad, contra todo lo que los médicos digan y la gente diga. Y no es que los médicos están mal, los médicos nos muestran una realidad de nuestra situación como seres humanos. O sea, a pesar de todo eso, tú puedes mantener tu fe y decir: sigo creyendo. Claro, Abraham tuvo su lucha. Dice en Romanos que Abraham no dudó por incredulidad. Y según he revisado este pasaje, quiere decir que él dudó en algún momento, cuestionó a Dios, pero no porque no creyera, sino porque simplemente me estás hablando, tengo casi 100 años y me sigues diciendo que voy a tener un hijo. Por favor. ¿Por qué crees que Sara se rió? Sara se ve a sí misma y dice: yo con Abraham, por favor, o sea, mi marido ha de hallar deleite en mí. No, espérame, ya, y si un día pude haber sido madre, ahorita es el mero momento, y siempre fui estéril y ahora me ha cesado, dice la escritura, la costumbre de las mujeres. Por favor, o sea, con Abraham. No, o sea, Sara estaba muerta de risa. Bueno, quizás no muerta de risa, pero sí se rió. Es que no puede ser. Y el Señor volteó y le dijo: dentro de un año hablamos. Y dentro de un año nació Isaac. Oh, gloria a Dios. Entonces el Señor le dice a su pueblo: voltea y mira esa historia. El contexto en el que están ellos es un contexto terrible. Aquí cuando escribe el profeta Isaías, hay un desastre nacional en todas las áreas. Y en medio de todo ese desastre, Dios les dice: volteen y recuerden de dónde los saqué y miren cómo empezaron y vean lo imposible que era que Sara y Abraham concibieran un hijo, y ahora ustedes están aquí, fruto de ese hijo. ¿Y qué es lo que te dice a ti y a mí? Que voltees y mires atrás, y que si Él pudo salvarte, Él puede ayudarte, Él puede bendecirte en este tiempo. Que veas lo imposible que resultaba que algo cambiara en tu vida, pero Dios lo hizo. Es que tú no te has puesto a pensar que mucha gente calificó que era imposible que tú te convirtieras. No sé si ya te platicaron. Si no te lo han dicho, yo te lo digo hoy. Eras bien duro. Eras bien necia. No querías nada con Dios. Te hablaron y no querías. Y te rebelaste y dijiste: no, ya no me hable. Había un doctor que conocí. Él fue el primero que se convirtió de su casa y decía: no, dice, cuando les empecé a hablar, dice, mis hermanos y mis hermanas, dice, no, hombre, dice, me mandaban por un tubo, pero bien y bonito. Y ¿sabes qué? Toda su familia se convirtió. Éramos bien necios. ¿Y a poco es que usted cree que éramos bien seditas, así como que no, hombre, mire? El Señor no te vio y dijo: mira, vamos a hablarle a ella porque ella es bien buena onda. No.
De hecho, nos escogió porque éramos precisamente eso. Y por eso nos rescató y nos salvó. Jamás olvides cómo Dios hizo la obra en tu vida y que mires todo lo que has atravesado y entiendas que lo imposible se puede hacer posible. Pero aún más, miremos también nosotros la historia de Abraham y de Sara y fortalezcámonos en ella y encontremos aliento para decir: sí, Dios puede hacer lo posible. Dios todavía puede obrar. Dios todavía se puede manifestar. Dios todavía puede tocar este cuerpo. Dios me puede sanar. Dios puede obrar en mi negocio. Dios puede obrar en mi casa. No puedo perder la esperanza porque fiel es el que me lo prometió. Y gloria a Dios por ello. Y dice el versículo número 3: ciertamente consolará Jehová a Sión. Esta es una palabra de aliento y de consuelo en medio de nuestras circunstancias. ¿Sí? Ciertamente consolará Jehová a Sión. Y ahora escucha: consolará todas sus ¿qué? Consolará todas sus soledades. Consuelo, consuelo de parte de Dios para tu vida. Cambiará su desierto en paraíso. Y luego insiste: y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella ¿qué? Alegría y gozo, alabanza. Es el poder de Dios para cambiar el corazón y para cambiar tu situación. Y creo que de alguna manera este pasaje le habla a las personas que se sienten solas. Y dice que hay consuelo para ti. Y dice que consolará todas tus soledades. Y que va a cambiar tu desierto ¿en qué? En paraíso. Es una referencia al Edén. ¿Te acuerdas cómo era el Edén? Ahí todo lo tenías a la mano, ¿no? Si Adán quería unas uvas, tráete las uvas, tenía. No tenía que ir a alguna tienda de conveniencia y encontrarse con que las uvas están en mal estado, ¿no? Hazme un juguito de papaya, pues ahí va por la papaya, ¿no? Su desierto en paraíso. Consolar tus soledades. Oh, cuánto nos ama Dios, ¿no es cierto? Cuánto nos ama Dios. Y yo quiero que tomes aliento esta mañana y que te levantes en el nombre del Señor. Y que no sigas lamentando tu situación. Que no sigas pensando: ¿cuándo se va a acabar esto? Que tú también puedas decir: sí, estoy pasando por esto, pero sí, estoy en una situación grave, pero, y que pongas ahí la palabra de Dios. Y que entiendas de dónde fuiste sacado, y que comprendas que Él va a consolar tu soledad. Así que, para terminar y tener un tiempo de oración, primero, podemos dar gracias y podemos decir lo que el apóstol Pablo: estamos atribulados, pero no estamos desesperados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Podemos decir eso. Amén. Yo sé que sí. Pero también quiero hacer un llamado muy especial esta mañana. Si alguna mujer, si algún hombre, la edad que tengas, te sientes sola o solo, ¿por qué no oramos al Señor y pedimos que consuele esa soledad? ¿Por qué no decimos: Señor, consuela mi soledad y dame de tu presencia? ¿Crees que lo podamos hacer? Es decir, no estoy tratando de señalar a alguien, estoy tratando de que tengas esperanza. Y no está mal reconocer delante de tu familia cómo te sientes, porque esta es tu familia. Y no quiere decir, no es un llamado a las viudas o a las mujeres que fueron abandonadas, no, es un llamado a todos. Porque por alguna razón puedes estar experimentando alguna soledad en tu interior. Como hija te puedes sentir sola, como hijo te puedes sentir solo, como varón también se puede experimentar cierta soledad. Lo que sea que esté produciéndola, podemos entregarla al Señor y ser consolados. Así, y descansar.
consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. A veces no es solo decir no estás sola o no estás solo. Dios está contigo, tú lo sabes. Pero es aquí donde yo puedo derramar mi corazón y ser quebrantada y ser quebrantado y encontrar el consuelo que mi vida necesita. Allí, el consuelo a mi soledad y descansar en Dios. Allí dejas todo. Le dices por qué te sientes sola, Él lo va a entender. Le dices por qué te sientes solo, Él lo va a entender. Mis papás no me ponen atención, mi esposo me tiende mucho a ignorarme, no me trata bien. O sabes que estoy sola, literalmente soy viuda. O sabes que soy viudo y en ocasiones las cosas no son fáciles. Sea como fuere, vamos a descansar en el Señor. Para eso es este altar, para descansar en el Señor y derramar nuestra alma en su presencia y encontrar lo que nuestra vida necesita. Amén. Cierre sus ojos. Si alguien quiere venir al altar, este es el momento. Primero damos gracias. No tengas temor de venir. Es Dios quien te está llamando. Es Dios abordando el tema. Es Dios abordando el asunto. Es Dios haciéndote saber que Él está contigo y que no te dejará. Las personas que pasaron aquí al frente están externando una realidad en sus vidas y necesitan de nuestro apoyo. Dios está con ellas y las va a sostener. Pero ¿sabes qué? Necesitan una mano en su hombro que le diga: aquí estamos, hermana, aquí estamos contigo. Lo que estés pasando lo vamos a pasar juntos. Lo que estés atravesando lo vamos a atravesar juntos. Esta soledad que ha estado golpeando tu vida la vamos a pasar juntos. No estás sola en el valle. Así que hable con Dios, hermana. Hable con Dios, hermano. Quizás usted no pasó al altar, está ahí en su lugar. Hable con Dios. Permita que el Señor obre y se manifieste. Señor Jesús, gracias porque también nosotros podemos decir, como el apóstol, que estamos pasando por una serie de circunstancias tan complicadas. Sin embargo, existe un pero que hace una gran diferencia en nuestra vida. Que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Que estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Que de alguna manera estamos siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. Que algunos quizás hemos tropezado, la situación nos ha derribado, pero no nos ha destruido. Y damos gracias porque lo tenemos, Señor, aquí en tu palabra y lo podemos decir. Pero gracias también, Señor, porque podemos venir con confianza delante de ti y abrirte nuestro corazón para primero agradecer porque recordamos de dónde fuimos tomados y lo que has hecho de nosotros. Gracias, Señor, es maravilloso.
Pero también nos haces recordar, Señor, en la historia de Abraham y de Sara, que lo imposible puede suceder. Y eso es una bendición de fe para nosotros. Y cuando tu voz se levanta y dice: consolará Jehová a Sión, va a consolar todas sus soledades. Señor, nuestro corazón, el corazón de algunos de mis hermanos y hermanas, se conmueve delante de ti, porque entienden que tú les estás hablando y les estás diciendo que pueden dejar su soledad en tus manos, Señor, y que el consuelo que ellas necesitan está viniendo. No va a venir, está viniendo sobre ellas. Por la razón que sea que se sientan solas, en este momento tú separaste tiempo para hablarles y para tocarlas y para hacerles saber que tú estás ahí, Señor. Déjales sentir tu presencia y tu amor. Déjales experimentar tu gracia y tu gloria. Y que sepan, Señor, que aún en esta soledad tu gloria pesa más. El quién eres tú, Señor, les lleva a entender y a saber que su Dios es más grande que cualquier soledad que puedan estar experimentando. Así que, Señor, consuela. Tu bálsamo santo venga al alma herida, y que haya ese gozo en el interior que opaca, Señor, la soledad, y que nos hace saber que podemos levantarnos en fe y en confianza de que no seremos avergonzados, y que la soledad se irá y se está yendo, y finalmente no volverá a controlar mi vida jamás. Jamás. Que sientan todo el peso de tu amor, y que sientan, Señor, tu amable compañía y tu presencia maravillosa en sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te amamos, y gracias por este momento, y gracias por este instante, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Oh Dios, amén y amén.